Gracioso. Buenas tardes a todos y a todas los que hoy nos acompañan. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa, soy la fundadora de Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, gélida Canadá, con mucho frío en este invierno en particular, a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, que todos somos bienvenidos. Eh, y y tratamos que todos los que nos apoyan hagan posible que este espacio sea amoroso y que nos apapache, como dicen los mexicanos, a todos nosotros. Como todos saben, somos fieles creyentes de que la cultura es un derecho humano, la cultura para todos, por eso estas charlas son gratuitas. Y si nos dejan, los inspiramos a descubrir nuevas lecturas, nuevos cines, nuevas miradas, nuevos escritores en esta aventura que llamamos Inspiradas. En- este es un espacio para disfrutar. Ponemos pausa un ratito a la locura que tenemos ahí afuera. En todos los países hay locura, así que y la idea es que este encuentro de los amigos conocidos, como Claudia Ríos, como Moni, como un montón de gente que nos acompaña, también puede interactuar con los nuevos que se van sumando en cada encuentro. Así que todos y todas sean muy, muy, muy bienvenidos. Como ustedes saben, siempre decimos que Inspiradas es una suma de generosidades y es posible solamente gracias al apoyo del Toronto Art Council, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, por Canadá al Español, por Diálogos Online, Latin Life News, Correo Canadiense, Cuéntame un libro, Ahora Canadá. Todos ellos nos han acompañado, nos han apoyado de una manera u otra para que esto sea posible. Así que gracias, 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 gracias a todos ellos, pero un gracias mucho más grande a todos ustedes, a cada uno que ponen un like, que comparten una historia, nos llena el alma. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar con esta charla que veníamos con Juan, la tenemos del año pasado, que la tuvimos que ir Sí, pateando porque Gabriela Mistral nos clavó una efeméride de los 80 años y claro. tuvimos que salir. Entonces, arrancamos con Eve Ward, escritora que queremos mucho, que nos gusta y que la teníamos muy pendiente. Así que, bienvenidos a todos. Juancito nos va a acompañar hoy. Juan es esta mano amorosa, amorosa, amorosa que nos guía a estas nuevas lecturas. Para los que no lo conocen, Juan es poeta, escritor, profesor universitario, nació en Necochea, publicó varios libros como el de poemas como La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos y Charo, y de la editorial Salta al Pez. Y es editor del proyecto Muchos Libros Felices junto a Fabián Muggeri en 2003. Estuvo en una residencia acá en Banff. Me encanta cuando llego a la parte de Juan, cuando digo que estuvo acá en Canadá, en Banff, que es uno de los lugares más lindos de Canadá. Y en 1995, desde 1995, dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de la premiación del género poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen en un montón de medios. Ha sido además el curador del espacio de diversidad sexual y cultura, Orgullo y Prejuicio de la Feria del Libro de Buenos Aires y desde el 2020 es el que nos acompaña en esta aventura que se llama Inspiradas, inspirándonos, valga la redundancia, a recorrer estos nuevos mundos a través de las letras. Bienvenido, Juan de mi corazón. Caro, muchas gracias. Bueno, buenas noches acá, buenas tardes allá a todos los participantes, los casi 200 participantes que están en la sala. No pude ver todas las salas, pero No, bueno, es veo caras imposible. conocidas y gente que nos acompaña y trato de leer hasta ahora, porque después ya no puedo ver más el chat porque me distraigo, pero tantos mensajes amorosos. Para mí es una alegría poder empezar este año con Everard. Es verdad. El año pasado la habíamos pensado y la habíamos programado y hemos charlado de ella muchas veces Sí. y este es el momento. Creo que es una buena manera también de arrancar el año, de arrancar este séptimo año que vamos a transitar con Inspiradas de una forma luminosa, porque Eve lo que tiene es eso, es una escritora luminosa, muy particular. Posiblemente yo
haga afirmaciones que después tengo que justificar, que es una de las mejores, sino de las mejores narradoras argentinas de la segunda mitad del siglo XX. Que por supuesto, digo, como no se trata de un podio, digo, lo comparte con muchas grandes escritoras y que a su vez tiene la particularidad de haber tenido que batallar tenazmente un lugar y un reconocimiento que podríamos aventurar que le llegó tardíamente. Si ustedes la quieren ver a Eve, pueden googlear en YouTube, pueden poner Eve Ward, hay charlas, hay entrevistas, hay intervenciones de ella en ferias, clases magistrales, digo para que vean el gesto, su sonrisa, su mirada, algo entre como una cierta picardía en una señora grande, digamos, grande en las grabaciones en las que aparece, ¿no? Hay grabaciones de Eve joven, pero bueno, eso para que tengan en cuenta eso también que pueden buscarla. Yo creo que, digo, hoy es digo, un nombre insoslayable para la literatura argentina. Para cualquier escritor o escritora que entre en la narrativa tiene que pasar por el universo de Bewart. Voy a dar algunas características de ese universo tan particular, que es lo que refleja esa literatura. Los cuentos que enviamos son una muestra breve, muy concentrada de lo que podríamos decir, eso que llamamos estilo en un escritor, ¿no? Y ahí tienen, como en esos cuentos, en cada uno de ellos, por dónde anda la literatura de Bewart. Digo, en algunos casos se repiten los temas o los motivos o personajes similares, cuentos y novelas y las crónicas, porque eso también es un género que ella cultiva en los últimos años. Pero bueno, yo creo que digo, una escritora que arranca su periplo literario en la década del 60 y que lo sostuvo, digo, sostuvo esa obra con una coherencia inusitada, con tesón, con paciencia. Eh, por eso digo, hasta que le llega el reconocimiento ya de grande a Eve. Y creo que digo, por eso digo un poco tardío, pero más que desde el amor. Digo, creo que es una escritora que no trabajó en pos de el reconocimiento, podríamos decir. Digo, no aparece eso ni en las entrevistas, ni en sus escritos. Digamos, no persigue eso que muchos escritores lo persiguen y lo manifiestan. Una de las menciones que hace Caro sobre mis actividades, que es la de hacer eso que se llama periodismo cultural, colaboraciones en medios, notas, bueno, me tocó por esa actividad conocer a Eve Ward y entrevistarla, en realidad una entrevista, un encuentro y luego una entrevista cuando saca una compilación de cuentos en 3 oportunidades. Era un personaje muy particular, muy divertido. En 2 oportunidades estuve en su casa y la tercera era una nota para el diario Perfil. Me citó para quienes son de Buenos Aires o conocen Buenos Aires, en la confitería Las Violetas, en el barrio de Almagro, que es Ay, pero qué una, paquetería, Juan. Qué sí, una paquetería. confitería muy emblemática del barrio y donde digamos, ella me citó para una entrevista. Después voy a contar algunos detalles de esos encuentros. Vamos a empezar con los datos puntuales. Ustedes, como yo les decía, pueden buscarla a Eve en YouTube para verla y para escucharla. Digo, Eve nació en Moreno, que es una localidad del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se llama el AMBA ahora, ¿no? El Gran Buenos Aires. Y esa nació en 1936, hija de una maestra, ¿no? Le sonará el universo de las maestras que aparecen en los cuentos de Eve, y un empleado de banco, digamos. Digo, lo que configuraría desde una clase social, una clase media eh, con cierta educación, un empleado de banco y una maestra, ¿no? Que configuran buena parte de las capas medias de la Argentina, por lo menos de los años 40, 50, hasta los años 60, más o menos. Estudió filosofía, fue docente de todos los niveles y docente de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de filosofía en la cátedra del filósofo Tomás Abraham por muchos años. Eh, y esa actividad docente de nivel, fue maestra de primaria, de secundaria, porque digamos, como buena chica de su generación, se recibía de maestra con un título secundario. Luego ejerció la docencia como
profesora de taller de escritura, un mítico taller por el que pasaron muchísimos escritores en su casa. Digo mítico taller porque tenía ese carácter de mítico, gente que escribía, gente que podía ingresar y no escribía, pero la escuchaba. En los últimos años se había vuelto como más selectiva, no recibía a cualquiera. En esa casa del barrio también de Almagro, donde ella vivía. De esa experiencia, yo voy a empezar a mostrar libros. Para los que han estado en otras charlas, sepan que después todo esto que yo muestro, para que no se desesperen y pregunten qué dije o qué mostré, todo después vuelve en un mail. ¿Eh? Pero voy a empezar, En un mail, digo, disculpa Juan, en un mail que va a haber un PDF con todas las tapas de los libros, exacto, los eso, años, con todo, las tapas de los libros que yo mencione, así que no se ¿sí? preocupen. De esos días, de esa experiencia en el taller, en su casa, en el barrio de Almagro, surge un libro que para mí es central, que ahora acaba de ser reeditado, que para mí es central íntegramente para pensar la obra de Eve, su escritura, ¿no? La corporalidad de su escritura, que se llama Las clases de Eve Ward de Liliana Villanueva. Este libro acaba de ser, esto lo había editado Blatti Ríos, pero cambió de editorial, creo. Este libro acaba de ser reeditado. Liliana Villanueva asistió durante muchos años al taller de Eve y fue compilando, fue anotando, viendo sus cuadernos, sus apuntes, recopilando lo que ella también escribía como pequeños ensayos y que entregaba a sus alumnos. Pero este libro, al que yo en un rato voy a volver, también permite, no es solo una señora que habla o que da consejos, sino que brinda bibliografía, técnicas, habla de personajes, de atmósferas, de cómo escribir, digamos. Para alguien que quiere escribir, que le gusta la escritura, este es un buen ejemplo, además de la voz la voz casi material de Eve que te está diciendo cómo tratar a los personajes, cómo crear una atmósfera, una historia, qué hacer con la lengua literaria, ¿no? Ella habla mucho de los lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes, de los que manejamos en nuestra habla cotidiana, cómo transformar eso en literatura. Esos ejemplos los tenemos en sus cuentos, ¿no? El modo en el que hablan sus personajes que nos suenan desde un español, desde un castellano rioplatense, nos suenan familiares, cercanos, ¿no? Eh, bien, eh, para no andar en detalles, ahora voy a volver sobre algunas de estas cosas que estoy diciendo, me gustaría empezar con un poema de Irene Grus, una poeta argentina amiga, muy amiga de Eve, vecina también del barrio Qué de lindo eso de Almagro. ser amiga y vecina, que son dos Amiga y categorías vecina que se son encontraban, se mensajeaban y se encontraban justamente en las Violetas. Irene escribe para mí, digo, por eso yo les sugiero, igual se puede mandar un link también, que la miren a Eve en alguna grabación en YouTube, porque el poema de Irene Grus es un retrato de esta señora. Lo voy a compartir ahora, después se los vamos a mandar, lo voy a leer, es breve. El poema se llama La risa. Yo conté esto, que era muy graciosa, tenía una risa muy particular, una mirada muy particular, como si fuera una niña grande. El poema de Irene se llama La risa, y creo que es eso, que es un retrato de Eve Ward. La risa. Sabe reír. En medio del dolor se ríe y juega. En medio del dolor habla claro. Cuenta que todo es simple y claro. Un cuerpo, un mueble, las personas que miran, hacen, juegan. Asusta su buen humor para todo, su fastidio por la ambigüedad. Sabe reír. Nunca hubo ninguna cosa buena, el sol, la gente, que no estuviese compensada con el dolor y al revés. ¿Por qué no? Al revés, dice, para Eve Ward. Y está en un libro de Irene Gruz que se llama El mundo incompleto. Es hermoso, una síntesis preciosa, qué además como para, hermoso.
para entrar en calor, digo yo, con... No, y aparte ella cuenta en una entrevista que ella tiene, presté atención a eso porque me identifico también, tiene una mamá, tenía una mamá que era graciosa, que decía que era una Sí, mamá era una mamá que era muy ocurrente. Y cuentan en claro. una de las entrevistas que en, en un momento la mamá le tuvieron que poner una cuidadora, una señora que la cuidaba, Ujú. entonces, y la señora que la cuidaba empezó a perder, era grande también, entonces se le empezaban a olvidar las cosas. Entonces yo le decía, pero mami, la señora está mal, o sea, se le olvidan las cosas, o sea, tenemos que cambiarla porque... Y la madre le dijo, bueno, sí, sí, historiadora no va a ser. Claro, claro. Y que yo creo que también ahí hay como un punto de partida en esto del humor cotidiano y Ujú. de esta familia recurrente como tema también, ¿no? Totalmente, claro, claro. Sí, la familia. La familia, las tías. Ay, sí. em, Además de ese poema para mí tan precioso y las clases que compila, digo, con amor y admiración Villanueva, también, digo, para ir completando algunos rasgos de Evebar, ustedes saben que una de nuestras escritoras de proyección internacional, podríamos decir, más importantes en el presente, cronista, es Leila Guerriero. Y Leila publica, perdón, en el 2011 un perfil que se llama Eve Ward, una escritora oculta que está, lo muestro así rápidamente al libro de Leila Guerrero, en este libro que se llama Plano Americano. Plano Americano es un libro de perfiles, de personajes célebres, digamos, algunos vivos, otros no. Digo vivos en el sentido que ella algunos conoció, como es el caso de Bewart. En este perfil va a aparecer mencionado el testimonio de Irene Grus, a quien Leila entrevista para completar un poco el perfil como buena cronista con las miradas de otros, no, no solo la propia. Y, digo, Leila tiene un pie que es un poco anterior. Yo les decía eso, el reconocimiento, digo, pero por supuesto que Eve fue leída por muchos escritores, por muchos colegas, casi desde siempre, podríamos decir. Y ahora, después lo voy a mencionar. Y un tiempo antes, diría unos cuantos años antes de este perfil que escribe Leila, otra docente universitaria, periodista cultural muy importante, que se llama Graciela Esperanza, ensayista, publica un libro que se llama Primera Persona, que son entrevistas a escritores, a narradores argentinos. Por supuesto que la gran mayoría de estas entrevistas es a escritores varones, pero está Eve. Y entonces Eve escribe un texto autobiográfico, que por supuesto, tratándose de ella, bien puede ser una ficción. Entonces, voy a leer, no, no es que voy a leer tanto, no se asusten, voy a leer esto, después me voy a entretener otro rato, pero el libro se llama Primera Persona y tiene una característica, este es un libro publicado en el año 95. Por esos años, por los años 90, Graciela Esperanza colabora con el suplemento literario de Página 12, que todavía no se llamaba Radar. Eh, Tenían unas características, esas entrevistas replicaban un poco el modelo de las entrevistas del Paris Review, donde cada escritor escribía una presentación, ¿no? Una autopresentación. Hay de 2 líneas, o el de Eve, que es como casi un cuentito de una página y media. Cada una de estas entrevistas son todas muy interesantes, todas iban acompañadas de una foto de Alejandra López. Posiblemente algunos de los retratos más emblemáticos de muchos de estos escritores son, todavía en el presente, vean las solapas de sus libros de ediciones argentinas, muchas de esas solapas tienen la foto de autor de Alejandra López, gran retratista de escritores. Bueno, voy a arrancar para leer esto que escribe Eve, le voy a dar la voz a Eve ahora, con la foto que le saca Alejandra López. Voy a compartir otra vez, perdón. Ahí voy. Y ahí voy. Y ahí la tienen a una Eve de los años 90. ¿Mm? Bueno, por supuesto Alejandra López elige
elige un ámbito que no es su casa, como podrán ver, es una cocina, con lo cual podríamos ligar algo del mundo doméstico que está representado en la literatura de Beauvoir. Por supuesto, excede lo doméstico en términos de lo femenino, eso sería un esencialismo absurdo pensar que escritora y cocina es tan obvio, digo, creo que es un buen ámbito, y elige una cocina industrial. ¿No? Es un restaurante, un hotel, no sé. Digo, miren esa olla, miren eso. No es la cocina de la casa. Luego, Eve va a tener muchos retratos hechos en el balcón de su casa. ¿Mm? Ella vivía en un noveno piso. Podríamos decir que el cuento Guiando la Hiedra está, digo, se funda en esas Ambientado, plantas que ella tenía. ¿Cómo? ambientado. Ambientado, esa es la palabra, en ese balcón terraza divino que tenía. En un departamento pequeño, pero con un balcón terraza que a ella además le encantaba. Y ella escribe este texto autobiográfico. Tengo 56 años, así que es del año 92 este texto, ¿no? Saquemos la cuenta, nacida en el 36, 91, 92. Tengo 56 años, pero me siento como de 46. Vivo en un barrio medio, ni pobre ni rico, y así es como me gusta. No desearía ser muy rica ni pobre. Tengo y he tenido desde que recuerdo muchos amigos. Tengo la certeza de que puedo hacerme amigos en cualquier parte del mundo, aunque la barrera del idioma es enojosa. Le tengo miedo a los aviones. Me gusta viajar, pero volar es un suplicio. ¿Cómo voy a volar si no tengo alas? Me gusta viajar para encontrar a mi casa diferente. Va, para volver. De los primeros libros que compré en mi vida, y los segundos y los etcétera, no conservo ninguno. Los presté, los perdí, los regalé y los vendí. Ahora los guardo más. Cuando un libro me gusta mucho, suelo reponerlo y comprarlo, porque he leído siempre mucho todo lo que me gusta o pienso que me va a gustar. En ese sentido soy muy prejuiciosa. Si pienso que algo no me va a gustar, no lo leo. Por eso estoy bastante desinformada, lo que en sí mismo no me preocupa, salvo cuando quedo fuera de las conversaciones. Soy egresada de filosofía y lo mismo me pasa con los filósofos. Si me interesa, leo mucho de lo mismo, autor o tema. Y si no, ignoro. Como soy una persona que saca poco partido de la experiencia en cuestiones prácticas y además no me gusta luchar o pelear, siempre tengo que hacer muchas gestiones administrativas, editoriales y de dentista. Cada vez que debo ir a una editorial nueva para llevar mis cosas o al dentista, yo misma me premio. Yendo así a variados dentistas, editoriales y gestores, uno puede entender lo uno y lo múltiple. Venga la semana que viene o no hay plata, dicho de las maneras más inverosímiles. Desde hace más de 30 años trabajo en la docencia, primaria, secundaria, ahora universitaria, privada, pública, de adultos. No creo que los jóvenes de ahora sean tan distintos a como fuimos nosotros. Quieren ser reconocidos, valorados y tratados con justicia. Por lo tanto, casi siempre responden. Rechazo las ideas apocalípticas en todas sus manifestaciones, a saber, que los jóvenes no leen y van a ser ágrafos, que el mundo se va a destruir, que el país va hacia la disolución, que el tango va a morir, etc. De los libros de la Biblia, el Apocalipsis es el que menos me gusta. Tengo muy pocos principios o convicciones firmes, pero sí creo en que debemos tratar bien a los que tenemos cerca y en que todas las personas tienen derecho a momentos de placer, alegría o como se llame. Debemos tratar de no amargar a nadie. Y ahí tienen la firmita, casi como una firma infantil, Eve S. Ward. Pero vieron qué precioso este texto, ¿no? Ay, no, y Después ustedes seguimos lo tratando de van no a volver amargar a a leer. nadie. Es hermoso en estos Claro, tiempos. no amargar a nadie, es buenísimo No, dicho así, ¿no? es muy, es muy lindo. Y además como una introducción a ese universo que después despliega en esa entrevista. Lo que hace también Esperanza al final es hacer la lista de los libros publicados. Y esta entrevista es contemporánea a la edición de su novela Mudanzas. Mudanzas para mí es uno de los más grandes libros de la literatura argentina. Ya lo digo, una novela perfecta. Después la voy a volver a mencionar. Como les decía, Eve empieza a publicar en la década del 60.
y a ritmo sostenido. Cada 2 o 3 años, bueno, con algunos paréntesis, publica cuentos y novelas. La mayoría en editoriales independientes que no existen. En el año 62 publica su primer libro que se llama Dios, San Pedro y las Almas. Las lecturas religiosas son importantes. Tiene un hermano que estudia en el seminario, por lo tanto las lecturas de la teología están muy cercanas. En el 63 publica un libro que es el título de un cuento que se llama Eli, Eli, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en el 70 publica un cuento que recopila alguno de estos con el nombre de La gente de la Casa Rosa. Ahí empiezo a mostrar. Los dos primeros no los tengo, nunca los vi. La gente de la Empezás Casa a Rosa. cancherear, empezás a Empiezo a cancherear. cancherear. Sí, porque voy a mostrar algunas primeras ediciones. Quienes me han escuchado o han asistido alguna vez a alguno de mis talleres, lo que yo digo es, no soy un bibliómano, no es que busco primeras ediciones, para nada, pero Pero ellas te buscan a vos. me encontré con estos libros a lo largo de estos años por pasión, porque soy como un buscador un poco insistente, y entonces aparecieron estos. Este es un libro de la compañía General Fabril Editora, una gran editorial argentina que ya no existe, pero miren cómo son las cosas. Este es un libro del año 70, compila algunos cuentos de los libros Estoy anteriores, escuchando, mira. y el prólogo, la introducción a este libro para una escritora que era, podríamos decir, una introducción, no el prólogo lo escribe ella, eh, lo escribe nada menos que Haroldo Conti. Haroldo Conti en los 60-70 es un escritor súper reconocido. Conti está desaparecido, integra la lista de los escritores detenidos desaparecidos en el año 76, pero escribe una introducción y una presentación muy elogiosa de Eve. Precioso este libro, precioso. Este es el libro 70. Un año después, publica este pequeño librito que se llama La elevación de Maruja. Este es un retrato de ella, un poco oscuro, una editorial que se llama Cuarto Mundo. En Cuarto Mundo, ella va a publicar este libro y va a publicar otro libro de cuentos que se llama El Budín Esponjoso. Miren qué nombre. Hablando para pensar en la imagen de la cocina, la foto doméstica, este libro se llama El Budín Esponjoso. También en Cuarto Mundo, no existe más esta editorial. La editorial Blatty Ríos hizo una selección de cuentos hace unos pocos años y reprodujo el diseño, la tipografía y la tapa un poco más azul de este libro. Porque por ahí alguien tiene esa compilación. En En un el año momento, 83 se publica La luz de un nuevo día, un libro hermoso que tiene algunos de los mejores cuentos, en el Centro Editor de América Latina. Este es el ingreso a una editorial importante. El Centro Editor de América Latina es una editorial muy popular, que edita libros y fascículos con la historia de la literatura argentina. Una editorial de los años 60 que fue cerrada por los militares, por el gobierno de Onganía, y alrededor del año 68, y que vuelve con la democracia en el 83. Y tiene una colección, ese no lo puedo mostrar porque lo regalé, tiene una colección de nueva narrativa argentina, y ahí aparecen todos los que se les ocurran, todos. Ebeguard, Aira, Fogwill, Noemí Ulla, mucho, te editan todos escritores que en esos momentos estaban, digamos, en muchos casos con como sus carreras incipientes. Ahí aparece una editorial importante para Eve, digamos, le da una trascendencia, podríamos decir, nacional, ¿no? Una proyección nacional. Bueno, luego publica Leonor, que es el cuento que ustedes leyeron, que es un cuento extenso que se publica en un librito muy pequeño, casi como un unitario, pero se publican dos cuentos ahí. En el año 96 aparece Mudanzas. Bueno, ahí Camilo asciende en el 87. La idea del ascenso son dos cosas. La elevación de Maruja sí, y Camilo asciende. La elevación de Maruja es una elevación espiritual. El ascenso de Camilo es un ascenso social. total y Una absoluto. diferencia entre elevación y Las últimas 3 semanas en mi ascender. casa, quiero que sepan que los chistes sobre ascenso y movilidad social ascendente han corrido sin ningún tipo de Bueno, límites. Eve los trae, exacto. Eve los trae en esos dos títulos, ¿no?
Camilo Hacienda, además es un relato que también tiene tintes autobiográficos. Y en el 96, Mudanzas. Yo dije, para mí, una de las mejores novelas argentinas. En Mudanzas despliega todo un territorio eh, Moreno, Paso del Rey, digo, su territorio familiar, su familia, el ascenso, la idea de ascenso social, los que se quedan en Moreno, los que se van a vivir a Buenos Aires, la tía loca, ¿no? La tía María, que esa es una tía que existió, digo, eso dicho por ella, ¿no? Lo digo porque lo decía ella. Pero Mudanzas tiene una primera edición en, en una editorial de poesía, que es Bajo la Luna. Me parece un dato interesante porque es justamente un primer lectorado. Digo, ella tenía sus lectores. Esa novela después va a ser editada en Mondadori, de España, digamos, ahí podríamos decir la proyección que hablábamos de la obra de Eve, y después va a aparecer en otros libros, en su narrativa completa. Un libro, para mí, Dios, adorable, si pueden leerlo. Bueno, digo, a partir de ahí sigue apareciendo un montón de libros, de cuentos, otras editoriales que dejan de existir, Guiando la Hiedra, ahí que tienen el cuento. Este tiene una marca que ahí es donde voy a decir, yo a algunos libros les pongo fechas, pero este en particular dice 7 de abril del 2000, regalo de Eve Ward. Yo soy un poco un cholulo tímido, entonces no pido autógrafo ni que me firmen los libros. Yo lo acepté con un poco de pudor este libro, pero lo conservo, pero tenía que poner eso atrás. La fecha, la ciudad de Buenos Aires, en su caso, yo había hecho y había ido a hacer una entrevista y ella me regaló Guiando la Hiedra, editorial Simur, donde va a editar 2 libros, Señorita y esto. Bueno, no los voy a aburrir más. Digo, ella, lo que quiero marcar es que tiene una constancia en las ediciones hasta que aparece Adriana Hidalgo. La editorial de Adriana Hidalgo, ahí podés mostrar, Caro. Ahí podemos mostrar Aparecen los la cuentos revista. completos, las crónicas completas, las novelas breves y también una trilogía de novelas inéditas, póstumas, que se llama El amor es una cosa extraña. Este librito Precioso. que apareció luego de su muerte. Bueno, Adriana Hidalgo, la aparición en Adriana Hidalgo supone, digamos, una editorial. Cuando hablamos del trabajo editorial, sobre todo hablamos de regalías. Una señora que editó en un montón de lugares durante años y no debe haber cobrado un mango por sus libros. Adriana Hidalgo es una editorial seria que seguramente habrá recibido regalías y también un tiempo antes, que fue la última entrevista que yo le hice, igual yo después la cruzaba, la veía en alguna presentación de Irene Gruz, estos relatos reunidos, editados por Alfaguara, en una colección de narraciones, bueno, ahí con su foto, esto es del año 2010, lo voy a... Sí, 2010. Ese encuentro en Las Violetas. Bueno, acá ya, digo, ella ya una carrera, una consagración, y acá, a partir de acá, de la edición No, lo que voy a contar de esto, lo voy a contar ahora porque si no después me voy a olvidar. Yo le fui a hacer la entrevista para hablar de este libro. Son compila cuentos de toda su carrera hasta cuando empieza a editar en Adriana Hidalgo, que esos cuentos no están incluidos. Y después en Adriana Hidalgo aparecen todos los libros de crónicas, porque en algún momento Eve se va a dedicar solo a escribir Realmente. crónicas, de viajes, de animales, de lo que sea. Y entonces yo le preguntaba por los cuentos y me negaba todo, no quería hablar absolutamente de nada. Para mí era como un esfuerzo sobrehumano, porque yo tenía que escribir una nota de tapa sobre un libro y de lo que ella no quería hablar. No quería hablar, no quería hablar de los cuentos, no los corregía, no nada, todo era una negación. Le hablaba de los talleres y me decía cualquier cosa. Creo que me recibí de editor, porque esa nota, desgrabar eso y hacer que quede, digo, porque el Algo desafío, leíble, algo acá debe leíble. haber periodistas culturales, el desafío es que el entrevistado no quede como un tonto, porque el tonto es uno si no hay, pero tiene que brillar, porque para eso uno hace esa entrevista. Bueno, yo creo que quedó bien, pero lo único que ella me quería contar era lo que estaba escribiendo, que eran las crónicas. Entonces yo le preguntaba por un cuento y ella me decía, bueno, sí, yo un día fui a Junín y entonces un señor, cualquier cosa. Pero después yo me di cuenta que esa era lo que ella quería hablar, era lo que estaba escribiendo. Cuando uno está haciendo ese trabajo, un poco de odio te da. Después me pareció un gesto muy tierno. Anotaba las preguntas y todo. Bueno, digo, hasta ahí los cuentos, luego las crónicas.
muestro algunas nada más, pero no tengo todo. No, tampoco tengo todo, ¿eh? He leído con constancia animales. Esta es la observación del... Había un video que creo que lo bajaron en YouTube, ella visitando el zoológico de Buenos Aires, antes del ecoparque, y es hermoso, y algunas de esas observaciones que ella hace en el zoológico están acá en Animales, turistas, y paro de contar, ahí paro de mostrar, ya no los quiero No, porque aburrir. después tengo que hacer yo el PDF con todo eso, Juan, así que afloja. Claro, exacto, es verdad, es verdad, es verdad. Entrando en sus cuentos, ahora sí, a partir de lo que ustedes leyeron, voy a decir como una... Creo, podemos decir que en cada uno de estos seleccionados hay una marca que define su estilo, esto que les decía al principio. Un trabajo con el lenguaje ajustado y preciso y precioso, como un eco de las voces de las capas medias bonaerenses. Puig, ¿no? Se cuela en esta afirmación. Un marco social sostenido en encuadres y puntos de vista que miran por el rabillo del ojo la realidad. Una maestra de provincia, una señora que a partir del cuidado de las plantas puede llegar a elevarse intelectualmente, reflexiva, la migración interna, ¿no? En Leonor, del Chaco a Moreno, a Buenos Aires, la movilidad social de esto que hablábamos. Digo, nosotros podríamos pensar la dimensión política de los cuentos de Ebe sin la mención de la política en el sentido partidario, pero sí en esta idea de la movilidad social ascendente, como bien decía, ¿no? Siempre es Moreno o Paso del Rey, ¿no? El lugar, ¿no? Y en esta dicotomía, esa tensión tan cara a la literatura argentina entre el campo y la ciudad. No está nuestro amigo Martín Caro, que es de Sí, el Moreno, moreno. que, digo, que podría dar cuenta de esto. El Moreno que ella retrata es un Moreno más campo. Hoy es un conglomerado de miles de personas. Es una de las localidades más grandes del conurbano bonaerense. Pero en ese momento, Paso del Rey ya era el límite con la Pampa misma, ¿no? Entonces creo que ella también sabe muy bien en su escritura traer esa tensión entre la ciudad y el campo, ¿no? Los que se mudan a la ciudad, los que se quedan ahí, ¿m? Sutiles, sin golpes de efecto, un modo de abordar el cuento que la hace una distinta y de las mejores. Desde esos brillos tenues de la vida pueblerina, esas voces no estridentes, abordando y bordando los lugares comunes de la lengua y adoptando formas de la oralidad con originalidad. Y vuelvo sobre esta idea, sin efectismos. Eve va a hablar de estar a media rienda, un concepto fundamental para entender su narrativa. Y ahí voy, esto lo voy a leer, lo voy a leer sin mostrarlo porque no lo tengo escaneado. Algo que dice es un concepto que ella sostiene en sus clases, que es estar a media rienda. Para escribir hay que estar, como decía Chekhov, a media rienda. Y ella dice, estar a media rienda significa no estar demasiado eufórico, porque me saldrá algo que parece hecho por un borracho o un drogado, ni muy deprimido, porque veré el mundo tan negro que nada valdrá la pena. Estaré en un estado de depresión que me impide mirar. Aprender a convivir con uno mismo sirve no solo a la literatura, sino también en la vida. Sirve para vencer esa dificultad, ya se trate de no encontrar la palabra adecuada o el mejor modo de tratar al perro. Al pudrirnos al escribir, empezamos a pensar que todo está mal, que nada nos gusta, que el texto nos está saliendo equivocado. No es bueno ser masoquista, hay que estar templado. Si no toleramos muchas cosas es porque no nos toleramos a nosotros mismos. Y si no nos toleramos a nosotros mismos, no podremos escribir. Decía Horacio Quiroga, no escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Miren qué concepto. Por supuesto lo trae a Quiroga, el gran cuentista que escribe el decálogo del perfecto cuentista a principios del siglo XX. Pero miren esta idea de las riendas, no, digo, no dar todo, no como sostener la historia, los personajes, esas voces. Yo dije esto de mudanzas, digo, también esto, digo, esta ubicación de Moreno, de Paso del Rey, con la familia que se quiere venir a Buenos Aires.
y esa tía. Eh, Durante mucho tiempo Mudanza fue mi llave de presentación de Everard. Cuando yo decía, tenés que leer a Everard, prestaba o regalaba si podía mudanzas, ¿m? Porque me parece que era, pero además con esa forma un poco autoritaria que uno tiene como lector apasionado, que es, tenés que leer esto, ¿no? Bueno, cada uno después hace lo Imperativa. que quiere, pero no es como una forma de decir, tenés, es como una obligación. Sí. Bueno, es una novela breve, así que era una forma fácil y cercana de leer a Eve, ¿no? Eh, para leer las marcas, ¿ibas a decir algo, Caro? Perdón. Ah, no. No, se pasó un poquito, pero que mencionabas a Chekhov, que ella Sí, era gran admiradora de Chekhov, total. y en un momento ella, con todo este tema de la familia, que es algo recurrente en ella todo el tiempo, y que le resultaba interesante esto las rarezas estas que hay en lo ordinario, ¿no? En el día a Ujú, día, menciona que Chekhov decía, Dios mío, no me hagas escribir de algo que yo desconozca. Dice, por eso ujú, escribo sobre la familia, ¿no? claro, Y esa cosa del conocimiento de la familia, o lo que uno cree conocer de la familia. claro. No Eh, irse a, digo, lo que uno conoce además, el lo- ámbito lo- cercano, ¿no? sí, No, digo, y ese es aparte hay algo, el punto de partida también. sí, y hay algo que me resulta muy, muy atractivo en esto, cuando habla de la familia, que no hay como juicios como No, categóricos, no, para contundentes. nada, No hay eso. para Entonces, nada. digo que uno tiende en su familia, ya que la conoce, juzgar a rienda suelta, no a media Ujú, rienda. claro, claro. No concibe para nada, claro, personajes que sean muy, digo, no los juzga y también los ofrena, los personajes que se van un poco de mambo. Sí, Para pensar las marcas, además de la de Chekhov, que es una marca importante del cuento, aunque nombre a Quiroga, que no es para nada chejoviano, no, sino todo lo contrario, es la línea de Poe, pero digo, además de Chekhov, para pensar las marcas de la lectura de Eve, hay que hacer foco en algunos autores trascendentales para ella. Principalmente Felisberto Hernández. sí, Ese es un autor al que ella vuelve, el uruguayo Felisberto Hernández, y el que recomienda. Ella tiene un texto maravilloso, un análisis, pero de un nivel altísimo sobre Felisberto Hernández que ella entregaba a sus alumnos. Yo me acuerdo de la visita a su casa, que ella no tenía muchos libros en la biblioteca, esto que cuenta, ¿no? Los perdió, los regaló, los vendió, pero ella tenía los cuentos completos de Felisberto Hernández, la edición del siglo XXI, ahí en su biblioteca. La otra figura importante, podríamos decir, de literatura universal, es Carson McCullers, la escritora norteamericana, la sureña, ¿no? Esos ámbitos, esos personajes un poco corridos de la realidad, ¿no? Esa tía loca que podría ser tranquilamente un personaje de Carson McCullers. Y de los argentinos va a elegir a los humoristas, los que hacen humorismo, y a los cronistas en un puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Lucio Mansilla y sobre todo Fray Mocho, ¿m? Un cronista extraordinario, el entrerriano Fray Mocho. Y esto es un pie también, digo, en los últimos años Eve se va a dedicar casi exclusivamente a la crónica. Y también ahí hizo gala de su original punto de vista. La crónica se funda, además de la maestría y de una gramática tan enriquecida, de un punto de vista, de observación, una escucha atenta. Y entonces, a mí me encantaría compartir con ustedes una crónica de un libro que se llama Viajera Crónica, que además habla de la lengua también, de los lugares comunes, de los refranes, ¿no? Quiero compartir con ustedes una crónica, es un poquito más extensa, pero estamos bien con el tiempo, ¿no? sí, venimos bien. Sí, estamos bien. Nadie se ha ido acá, así que nadie Bueno, se va de esta sala. No no es imperativo. Les le prometemos cerramos que con no es imperativo. Le cerramos con llave la puerta. No, voy a compartir esta crónica y después quiero mencionar otra cosa que no mencioné eh, sobre los libros de Eve. Ahí está. ¿No? Yo cotejo primero que esté el documento que quiero leer, porque si no empiezo a revolear y peligro de cerrar las pestañas.
Pero ahí vamos. Les garantizo que les va a resultar muy entretenido. Es muy argentina esta crónica, así que si hay algunos términos o algunas... después podemos reponer alguna información, pero igual se entiende todo, ¿eh? No pudo ser. Cuando estuve en Pergamino, el señor X me dijo, para lo que usted busca, lo ideal es Tapalqué. Es una zona que engendra refranes propios. Van repitiendo y modificando constantemente. Hágame caso y vea a Capdevila. Le sugiero que compre su libro, donde ha recopilado muchísimos refranes y va a ver cuántos hay que son propios de esa zona. Tenía razón el señor X, y cuando estaba mirando ese libro de refranes en un café de Pergamino, me dije, algún día voy a ir a Tapalqué, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pergamino está a 200, no sé, 240 kilómetros noroeste de Buenos Aires. Tapalqué es medio en el centro, digamos, no deben ser mucho más. Pero bueno, son ciudades pequeñas. Tapalqué es más chico que Pergamino. Era como un rumbo, un deber y una fuente de alegría posible, demorada por 2 años. Me acordaba y me olvidaba de Tapalqué como si total siempre me estuviera esperando. A veces pensaba, cuando estaba un poco deprimida, que a lo mejor Capdevila se había muerto. Algo me había dicho el señor X de que era viejo. Pero en los momentos de entusiasmo pensaba que aunque no viviera, habría dejado escuela o algo. Hace como un mes no sabía qué rumbo tomar y de repente me acordé de Tapalqué. Y ahí me fui un fin de semana, pleno enero, todo el mundo de vacaciones, me largué para Tapalqué sin ningún contacto, puro designio. Bajé del micro y le pregunté a la señorita de la... Tapalqué en enero pueden ser 45 grados a la sombra. Bajé del micro y le pregunté a la señorita de la ventanilla, por favor, ¿me puede recomendar algún hotel modesto, limpio, con baño privado? Al lado había un hombre conversando tranquilamente con la señorita. La única pasajera que había bajado en Tapalqué era yo. El hombre me dijo, acá no hay ningún hotel. Había uno, pero el intendente no sé qué quiso hacer con él. Hace 4 años que está en obra. Vaya a quejarse al intendente. Eché una mirada a la estación de micro. Era grande como mi living, que es chico. No había ni kiosco de revistas o de cigarrillos, ni un café. Me encanta esa ubicación para que podamos tener una dimensión de cómo es la estación, como mi living, No, que es chico. la unidad de ¿No? medida, la Genial. referencia. Entonces dije, ¿no hay un café en esta terminal? Usted pide mucho, me dijo el hombre y la señorita de la boletería me dijo amablemente, puede hospedarse en la casa de Mari, es una buena persona. El hombre dijo, Mari se fue a Buenos Aires este fin de semana. Entonces puede ir a lo de Lola, dijo gentilmente la señorita. Estimulada, yo añadí, a mí me dijeron que este era un pueblo que engendra refranes, perdón, refranes propios, criollos, que son de lo más ocurrente. El hombre me dijo, el que le dijo eso estaba mamado. Hágame Mamado, caso, vaya mamado, mañana al disculpa, museo Juan, de parte mamado mía, significa borracho. borracho. Hágame caso, vaya mañana al museo de parte mía que está mi señora. Dígale que va de mi parte. Ella conoce todo. Le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Beto. Me miró con asombro porque yo no sabía su nombre. Debo ser la única persona en el mundo que no conoce a Beto. La señora de la ventanilla llamó a un remisero y le dijo, llévela a lo de Lola. El remisero me pidió que hablara fuerte porque andaba duro de la oreja izquierda. Entré a la carga con el tema de los refranes y me dijo que sí, que muchos hablan con refranes, pero lamentablemente no tenía el teléfono de ningún refranero, ni coplero, ni guitarrero. Me deja en la casa de Lola, es una casita blanca, limpita, y Lola me espera en la puerta. Le explico lo que vengo a hacer a Tapalqué y me dice, ¿comercio? No comercio. Digo, como en esas tarzánicas conversaciones con extranjeros en las que uno dice, no té, café, o no cerca, lejos. Dije refranes. Le pregunto si conoce a alguien que practique el arte del refrán. Me dijo, ¿qué es un refrán? Bueno, digo, por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí mismo me pareció que ese refrán no pegaba con la señora Lola, que había elegido mal, que los refranes eran todos una mierda y que yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo en esa casa. Ella me dijo, yo de esas cosas no entiendo.
no soy una señora de mi casa. Yo, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Por decir algo, consternada, le pregunté, ¿y dónde trabaja, señora? En mi casa, me dijo sonriente. A esta altura, yo ya no quería que trabajara de nada ni para nadie. Agarré mi bolso y le dije, señora, perdón por la molestia, me voy. Le di 20 pesos por la molestia, pero no parecía considerar una molestia que yo me fuera. Le daba igual. Entonces me fui con la música a otro pueblo. Refranes y dichos. Entusiasmada por mi visita a las afueras de Pergamino, me compré un libro que contenía dichos y refranes criollos, recopilados por Capdevila, quien señala que en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, sus pobladores vienen engendrando dichos y refranes locales desde hace mucho tiempo. Los siguen repitiendo y también añaden nuevos. Por ejemplo, unas señoras, las de Méndez, cuando querían dar por terminada una visita decían, vamos a dormir que la visita se quiere ir. Le preguntaron a un hombre cómo andaba y dijo, como el culo de cualquier pobre. De una casa muy abarrotada de cosas, se dice en Tapalqué, tiene más chiches que la cama de Burgos. Más allá de Tapalqué, hay en esa recopilación dos refranes que ya aparecen en Fray Mocho, el gran costumbrista de 1880. De una persona que no se decide con facilidad, el refrán dice, tiene más vueltas que un perro para echarse. Y de una persona con muchos recovecos, exigencias y especificaciones, el refrán que se le aplica es, tiene mucha letra menuda. Es la letra menuda que está al pie de los contratos, y en la letra chica, ¿no? Y en ese dicho se ve la permeabilidad de la ciudad con el campo y viceversa. El intercambio fluido entre ciudad y campo se ve en Fray Mocho. Un personaje típico es el estanciero enriquecido que se va a vivir a la ciudad más cercana y los que tienen mayores posibilidades a Buenos Aires, sin perder el habla criolla, ciertos hábitos criollos y la metáfora criolla que suele ser acertada y brillante. El personaje de una crónica es una madre que se queja ante su compadre y amigo de que como fueron a Buenos Aires, todas las hijas se le casaron con extranjeros y dice, si sabía, les hacía dar una vuelta por el pergamino nomás. Cada hija se le casó con un extranjero de distinta procedencia y del francés dice, y el francesito que da la mano con su paradita de chingolo maneao. Y la observación es correcta porque aún ahora los franceses no adelantan el codo para dar la mano. Bueno, ya voy a Oye, ir dejando. No, leo un poco más, perdón. Volviendo a los refranes, la sabiduría criolla se relaciona con alguna cualidad o defecto propio de los animales, considerados como especie arquetípica, aunque también el criollo suele asombrarse de las características de un ejemplar en particular. La relación con los animales viene a ser ambivalente, porque, por un lado, hay una tajante distinción entre animal y cristiano, y por otro, la mayoría de los refranes indican una estrecha relación entre la conducta humana y la animal. El propio mito del lobizón estaría indicando la posibilidad de cambio de un rubro a otro. En Mercedes, otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Mercedes una señora me contó que cuando era joven y charlaba con sus amigas, un tema frecuente de conversación era que un novio posible no fuera séptimo hijo varón. Dice la leyenda que es el lobizón, ¿no? No aspiraba que fuera lindo o rico o inteligente. Lo importante era que no se transformara en lobizón. Un paisano de Mercedes me contó que cuando matan al peludo, cruza sus patitas delanteras y grita conmovedoramente. El paisano agregó, y en su grito dice, Jesús, Jesús. Los animales son ejemplos de muchísimas conductas y actitudes. En los pueblos la gente suele saludarse, pero algunos son más saludadores que otros. El refrán dice saludador como tero. Para los desconfiados, más desconfiados que yegua tuerta. O encarador como gallo tuerto, porque al no ver bien creen que todos los persiguen. Hacerse el potrillo es hacerse el inocente. Y en relación con alguien que se larga a hablar de lo que no sabe, ¿qué sabe el burro de confites si nunca fue confitero? Ese me parece glorioso. Adóptenlos, ¿eh? Cuando una situación es rutinaria, monótona, el refrán siempre igual como cara de oveja. Y es cierto, las ovejas son parecidas entre sí. Este libro trae refranes universales, pero con el agregado criollo. El español es no hay mal que por bien no venga. El agregado criollo me dijo una vieja renga. Y otro va en gustos, dijo una vieja, y se tragó una alpargata.
La corrección del original está indicando, sin decirlo directamente, porque el estilo criollo es elusivo, que hay cosas objetivamente peores que otras, igual para lo feo. Otro refrán vinculado con el tema. Es feo, el peludo con azúcar. Hay otros refranes referidos a la inteligencia o consistencia de las personas. Cuando alguien no se caracteriza precisamente por su comprensión o sutileza, dice algo interesante, se le aplica. Mi perro cazó una mosca. De alguien inconsistente que promete y no cumple o dice cosas irrelevantes, pura espuma como el chajá. Intrigada por la espuma que produce el chajá, busqué explicaciones entre la gente de campo, algunos veterinarios, y me dijeron las más diversas versiones. Una, que cuando el chajá se irrita segrega mucha espuma y en ese momento no se puede comer, es tóxico. Yo me inclino hacia otra que me dieron y hace referencia a que el chajá tiene muy poca cantidad de carne comestible. El tero y el avestruz parecen haber despertado una curiosidad especial por la cantidad de refranes que les corresponden. Anda a las agachadas como tero camorrero, también es el prototipo del escondedor, en un lado grita y en otro pone los huevos para preservar el nido. Referido a una situación de juego, lo desplumaron como avestruz, pero también para ejemplificar una situación insólita, donde se ha visto un avestruz haciendo gárgaras. Hay refranes para todo, para la formalidad, formal como burro en corral, para la soledad, anda como huevo guacho, y este otro encantador. Cada cual con su cada cual y yo con mi cada solito. Hay otros referidos a objetos y situaciones. Al jabón nuevo, sin usar, se le dice jabón virgen. De alguien que quema etapas en un proceso se dice no sabe trotar y quiere galopar. Cuando un caballo voltea al jinete y lo deja panza arriba, mirando el cielo, el dicho es, lo dejó mirando las astronomías. Qué divino, divino. Bueno, voy a quedar ahí, voy a dejar ahí porque si no, como igual falta una página, después lo terminan de leer ustedes, pero quería, digo, primero traer algo como esa escucha, ese interés en el habla más popular, ¿no? Lo trae en una forma tan graciosa y tan Sí, amena. y aparte tiene, hay como esa confianza en ese escuchar al pasar, ¿no? Esa de la Total, gente, de las total. personas. Y hay y mucho Todos en la tenemos algún, calle. digo, tenemos Sí, algún refrán, ¿no? sí, no, y aparte yo crecí en una casa muy refranera, muy refranera, así que me causa mucha simpatía. Cada vez que leo eso me sigue causando la misma simpatía. Pensaba hoy cuando hablábamos, Juan, que cuando ella recibe el premio de narrativa Manuel Rojas en el 97, en el 2007 creo, el 2017, Ujú. me quedé pensando, hace una referencia a Filiberto Hernández también. Ajá, Y sobre todo el tema con los animales. Viste que también muchos de total, los sí, refranes van sí. hacia lo animal y la relación que tiene, tanto con esa escucha de las personas de la calle, pero también de los comportamientos animales. O sea, yo que soy cero zoología en mi vida, Ujú. me resultó como muy amigable, muy Totalmente, invitador, totalmente. muy Ujú. invitador. Total. Yo quería hacer una referencia, ya un poco como para ir cerrando también mi charla, que espero que les haya gustado. Eh, y si no, no me lo digan. No, no, yo agradezco que agradezcan la lectura y todo. Lo último que se editó Sí, no hasta el amargar a momento, nadie igual, así que no hace falta si no les gusta. no, no. Lo último que se editó de Eve es este libro que se llama Una pequeña parte del universo. Eve tiene la suerte, digo, de tener dos escritores que pasaron por su taller, que fueron sus amigos, que fueron muy cercanos, que son Pia Bouzas y Eduardo Muslip, que son los encargados de trabajar en este momento en los archivos de Eve. Porque cuando ella murió, piensen que ella escribe hasta una crónica de despedida estando internada que va a aparecer luego en Enie y que va a integrar este libro. Digo, alguien que tiene esa pulsión vital en la escritura, que puede ponerle un punto final, valga la imagen, el lugar común de una imagen literaria, pero que es literal hasta su último. Entonces, había mucho material en la computadora, ¿no? Lo impreso, ¿no? Digo, tenía mucho material y ellos están ahondando
en esos materiales, así que posiblemente aparezca algo más. Pero acá, en este libro, que es muy hermoso, hay mucho material que le daba a sus alumnos también. El texto sobre Felisberto Hernández que le dije, estoy tratando de ver el índice, pero me parece que tiene un índice engañoso o seguramente no lo puedo encontrar yo. No, acá está, perdón, estaba, ¿dónde va a estar? Sobre escritores olvidados, sobre escritores argentinos, eh, textos sobre filosofía, algunos textos que ella había escrito sobre filosofía, sobre cultura griega, apuntes para una poética y algunas cosas misceláneas de una voz, le llaman rescates del archivo, que son textos eh, breves, por ahí alguna presentación o alguna columna. Se los recomiendo para cerrar un poco también el círculo áurico de Eve, una pequeña parte del universo. Con estilo claro y ameno, Eve comparte su visión sobre literatura, filosofía y la práctica de su taller de escritura, dice este, este epígrafe en la tapa. Divino. Y mira, a mí el humor de Eve es algo que estando sola y releyendo un montón de cosas, esta cosa de que te saca, un poco lo leí ahí en el chat, te saca una sonrisa, te saca una Totalmente. sonrisa. Pero uno no se ríe tanto, no son tantos, No, lo digo, uno le puede causar gracia, pero con Eve es la carcajada, ¿no? no, en el discurso este que dio cuando ganó el premio, voy a leer un pedacito que me parece como Sí, por muy favor. simpático, muy simpático. Dice, tengo sensaciones, volviendo al premio, dice, tengo sensaciones contradictorias en la relación con el premio. Por un lado, lo agradezco, como no podía ser de otro modo, y por otro, me parece un premio muy grande, como desmesurado, como si se hubiesen equivocado en dármelo. Em, pero por suerte, este premio me llega a una edad en que los elogios y los castigos llegan de forma amortiguada. Recuerdo una vez que de joven recibí una crítica donde decían que yo tenía sentido del humor. Se la mostré a mi mamá y me dijo, ¿vos? ¿Sentido del humor? Buenísimo, Vos, sentido del humor. Y me si causó. sos de Moreno. Pero claro, pero estás acá con cara larga todo el día. Y también esta cosa de cómo actuamos dentro de la familia y cómo somos, digo, en la escritura o fuera. Me pareció como imaginándome a la madre diciéndole, pero vos, graciosa. Así que bueno, Está buenísimo, buenísimo. esperamos que les haya gustado la charla. Nosotros disfrutamos mucho de este espacio gracias a todos esos mensajes amorosos, infinitos. Gracias, Juan, como siempre. Y Por lo digo y favor, lo repito, es esta por favor. mano amorosa de Juan que nos lleva a nuevas lecturas y nuevas lecturas en las cuales queremos permanecer. Porque no solamente es que nos Ujú. invita, sino que nos hace que permanezcamos. Y con esa voz y ese relato nos vuelve a encantar. Así que de corazón, Juancito, muchísimas gracias Por a favor. todos y a cada uno de los casi 200 personas que hemos estado hoy dando vueltas por acá. Gracias por acompañarnos de corazón. Eh, vamos a enviar el Yo material. solo lo que quiero es Sí, que, digamos, que se inspiren, que busquen, que la busquen a Eve, que la sigan leyendo. Esa es la única intención, ¿no? Es como nuestro homenaje también a ella, pero también eso, como una especie de tráfico del amor por una escritora tan singular. total. Gracias a todos y a cada uno por acompañarnos. Los esperamos el 2 de marzo. Vamos a arrancar con Tiempo de Escritoras, con escritoras contemporáneas jóvenes que vamos a reseñar de Argentina, Perú y creo que México, no me acuerdo. Así que vamos a estar con Eugenia Sicabo. Esperándolos a todos y a cada uno de ustedes. Sepan que nos llenan el corazón con cada uno de sus mensajes, con cada uno de sus mails y acompañarnos cada día y un poco respondiéndole a Inés de hoy cuando preguntó, desde estos 6 años casi que empezamos con Juan en esta aventura que se llama Inspiradas, que fue creciendo y creciendo, ha sucedido solamente gracias a ustedes. Así que gracias de todo corazón por acompañarnos. Los esperamos en el próximo encuentro. Si tenemos unos minutos más, si alguien quiere decir algo, levanta la mano.
y tenemos unos 8 minutos más. Yo quiero agradecer, ha sido muy inspirador y además en los tiempos tan duros que estamos viviendo, eh, la verdad, poner esta pátina de humor, de volver a reírte por un rato, que es tan necesario y descubrir cosas que yo no conocía de Eve y que me parecieron fantásticas, estos cuentos últimos que ustedes mandaron, bueno, realmente me parece que vale la pena. Bueno, Muchas, pero muchas gracias, muy interesante. gracias Gracias, Silvia por Inés. Muchas acompañarnos gracias. de corazón. Sí, Silvi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy agradecida al profe Juan, bueno, Caro, vos siempre, y agradecida por la generosidad de entregarnos este tesoro de la literatura, no solo de Eve, sino, Caro, de todos también tus otros trabajos. Y vos sabés que yo he leído a Eve. Y Juan, mientras vos lo leías, que además lo lees amorosamente, sentía como que yo a Eve es como si fuera mi vecina, porque tenemos un lenguaje. Me la encuentro en el almacén, en el viaje de Adrogué a Boedo, en el Claro. 160. Y es tan amigable, yo creo que transita acá por mi vereda. Ujú. Así que hermoso, Gracias. hermoso y muy agradecida y la generosidad que tienen. Muchas Así gracias. que, Muchas bueno, Gracias, Silvia. gracias. mil Gracias. gracias. Sí, Diana y Silvia. Gracias. Y bueno, yo quiero agradecer como siempre, como dijeron todos los que dijeron, hablaron antes, por el cariño y el respeto con que Juan seleccionó los textos y que pintó un personaje que ella con su gran humildad no se hacía notar, pero sin embargo una mujer muy culta, muy sabia, muy respetuosa de su entorno. Yo vivo en Merlo, estoy cerca de Paso del Rey, que es la estación que Claro. sigue, y después Moreno. Es un entorno complicado, socialmente complicado y difícil, y ella fue maestra de escuela, fue profesora, dio en la universidad, con una humildad, sin estridencias, pero con una gran generosidad. Entonces, Ujú. todo lo que relata Juan y Caro la verdad, es traer al presente un personaje argentino muy grande, así que muy feliz. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas Gracias. gracias. Sí, Silvia. Hola, acá con mi mate argentino, como si fuera argentina, pero soy chilena. ¿Ah? Oye, agradecerles mucho, yo no había leído nada de ella, la había escuchado y había visto algún video. Me pareció increíble porque yo la leía y era como algo tan simple pero profundo. Me encantó, me reí. O sea, realmente encuentro que es una escritora digna de que más gente la conozca. No sé, Ujú. yo creo que aquí en Chile se me ocurre que no es tan conocida, puedo estar equivocándome. Así que muchas gracias como siempre, abrazos, besos, están en mi vida permanente. Espero los de marzo Gracias. con ansia. Gracias, Caro, gracias, Juan Fernando. Gracias, Silvia. Pero Muchísimas Chile la gracias. premió. Chile la premió a Eve, Sí, así que digo, como, es el discurso este que leí, exacto, el eh, premio Manuel Rojas, por supuesto. exactamente. Y gracias Silvia. La verdad que estos encuentros los hacemos con mucho amor y la verdad que lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho con Juan haciendo esto, que al final del día vamos a hacerlo eslogan de una buena vez, Juan, no amargar a nadie y este No, no, espacio no, no. es para no amargar a nadie y Exacto. pasarla bien también. Y realmente en estos tiempos tan difíciles que todos vamos pasando, un poquito de humor y sobre todo esto que dice Silvia, un humor pero también con una profundidad muy grande, ¿no? Que por ahí es la profundidad que tiene nuestra vecina cuando nos toca la puerta y sabe lo que nos está pasando solo con mirarnos a veces. Entonces, volvamos un poquito a la vecindad.
que está buena, y si Eve es vecina nuestra y la incorporamos, va a estar buenísimo también. Eh, bueno, gracias a todos nuevamente por estar acá. De corazón, no nos alcanzan las palabras para agradecer, 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 agradecer. Prometemos mandar el material mañana tarde, porque Juan me lo va a mandar, y son muchos libros los que sacó hoy, entonces me quiere hacer trabajar más, así que mañana va la info, la grabación, y los esperamos en el próximo encuentro de Inspiradas, para compartir este espacio que tratamos de que sea lo más amigable y amoroso posible para todos y todas. Los queremos mucho, gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias por Gracias escuchar. por tanto, Karen. Adiós, adiós, Abrazo a adiós. todos. Gracias. Oh, bye. Gracias, Gracias a gracias. ustedes, como Chao. siempre. Gracias. Chao. Gracias por su entrega. Hermoso. Gracias. Gracias. Gracias, Juanfer, Caro. Gracias a ustedes. Gracias de corazón.